Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz en su programa Hola Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también tenemos que felicitarla porque ayer fue un éxito de convocatoria, de contenido, ese encuentro que se realizaba en el marco de la Feria del Libro, gracias a la editorial Confluencias, del que les avisábamos la semana pasada, donde Elżbieta iba a hablar de sus libros, de los libros traducidos, como por ejemplo El diario de Serniakov, y Salem Ergi, de su libro Descifrando Israel. Salem Ergi, claro, no pudo estar en directo. Elżbieta, la guerra contra Irán también ha marcado esta actividad. Sí, por desgracia no puedo estar, pero gracias a todos los Tecnología, ¿no? sistemas, tecnologías, etcétera, nos hemos comunicado por internet y nos salió un encuentro estupendo. Muy bien. ¿Qué interesaba más al público? ¿Qué es lo que quieres resaltar de esa reunión de ayer? Bueno, porque lógicamente el tema actual, el tema de Israel y de Irán, eran los temas que interesaban al público en la ronda de preguntas, porque durante el programa, pues la persona que moderaba, que era Albiac, pues lo hizo de tal manera que unas veces hablaba yo del libro del diario del gueto de Cherniakov y otras veces hablaba Sal. Pero lógicamente el tema más interesante para todo el público es el tema israelí. Hubo muy buenas preguntas, muy interesante. Por desgracia, pues las normas de la biblioteca pues no nos permitieron alargar un poquito el programa porque hubo muchas preguntas que se quedaron al final porque no hemos podido seguir. Pero bueno, me imagino que hay mucha gente que gracias a este encuentro leerá tanto los diarios de Cherniakov como el libro de Sal. Sal, seguro que sí. Además, contando, como decías, con esa maestría del gran filósofo Gabriel Albiac. Sí. Tu libro está centrado en la Shoah, ya lo saben, ya hablamos de él aquí en Polín, y hoy también volvemos a tratar el tema del Holocausto. ¿Desde qué perspectiva, Elżbieta? Sí, mira, porque yo desde hace mucho tiempo me intereso por lo que pasó después con los judíos que se salvaron, cómo fueron sus vidas, cómo se solucionaron los problemas de los primeros años después de la guerra, que fueron muy difíciles para los judíos, muy difíciles. Así que, y como yo sigo de cerca todo lo que ocurre en el Museo Polín, también por internet, no solamente cuando estoy ahí, y he visto que hay una exposición temporal titulada 1945, no fue el final y no fue el principio. Y he leído que hace unos días tuvo lugar un encuentro titulado He aquí el objetivo, cuidar al niño. Entonces me acordé de este tema porque ¿te acuerdas que conocemos a Elżbieta Fitzowska? Elżbieta Fitzowska, que es una judía que fue salvada del gueto, sacada en un paquete, dormida, y el único objeto que tenía de su familia auténtica era una cucharita de plata donde ponía su nombre, el Ruña, y Sí. la fecha de nacimiento, ¿no? Sí. Y yo conozco a Elżbieta, ella me contó toda esta historia increíble y cuando se enteró ya de adulta, que era judía, y luego pues todo este tema de su procedencia, todo es el tema de su vida prácticamente. Así que me interesaba. ¿Te acuerdas que también hicimos un programa sobre Helena Kirchler, que llevaba orfanatos después de la guerra
orfanatos para niños judíos. Sí. Entonces, uniendo Perdona, un poco, Siguieta, si te parece, recuperaremos esos dos programas. Le pondré el enlace a nuestros oyentes. muy bien, perfecto. Entonces he pensado que podríamos eh, hablar un poquito de este tema, porque es muy interesante, porque es un tema eh, que me hago siempre la pregunta, que todo lo que se dice, se habla de la población judía después del Holocausto, se habla en general, pero ¿qué pasaba con los niños, no? Entonces, imagínate que en octubre del año 42, en el gueto de Varsovia, cuando ya pasaron las grandes deportaciones, los alemanes decían, hay que ponerlo entre comillas, marcaron el índice de deportación, por no decir de mortalidad o la muerte, de niños de hasta 9 años, que fue del 99%. 99% de los niños judíos del gueto de Varsovia fueron asesinados. Y esta es la terrible realidad. Y cuando terminó la guerra, eh, se registraron entre 4 a 5 mil niños judíos de hasta 14 años. Pero aún había niños que vivían escondidos, que todavía no han salido, que estaban en familias polacas, que muchas veces las familias polacas no querían decir a los niños que eran judíos. También eh, solamente un 5% de los niños que se salvaron en Polonia, solamente 5% se volvieron a encontrar con sus familias. El resto, pues tuvieron que ir a los orfanatos o a familias polacas, ¿no? Y la mayoría de los judíos polacos que sobrevivieron era porque habían huido a la Unión Soviética. Y así que a Polonia, cuando volvieron toda la población que había huido a la Unión Soviética, cuando volvieron todos, había 20.000 niños judíos, 20.000 niños judíos que volvieron de la Unión Soviética. Y su vida en la Unión Soviética no había sido fácil, pero claro, no tenían ni comparación con lo que ocurría en Polonia. Y volvieron muchos niños solos, y después de la guerra había que dedicarles atención. El Comité Central Judío, que se creó en Polonia, tenía un presupuesto estatal y dedicaba el 40% de este presupuesto a los niños precisamente. Pero y no solamente a los niños que estaban en los orfanatos, también los que tenían familia, porque en general la gente tenía una situación bastante dramática. La gran parte de este dinero, aparte de la comida, etcétera, por ejemplo, las residencias, también gran parte de este dinero se dedicaba a la educación judía. Por ejemplo, clases de yiddish o de hebreo, ahí donde no había escuelas judías. Todavía había escuelas judías, aunque no eran muchas. Y el dinero que tenían procedía de Joint. Y Joint, que durante la guerra no pudo ayudar, no pudo desarrollar sus actividades y volvió a reanudarlas después de los 45. Pero lo primero era cubrir las necesidades básicas, la comida, la salud, la seguridad. Había muchos niños enfermos de tuberculosis, de enfermedades reumáticas, con problemas de desarrollo físico. Y así que se organizaban casas de reposo, por ejemplo, en el pueblo de Otwock, cerca de Varsovia, que es famoso por su aire especialmente bueno para las enfermedades de pulmón. También había campamentos de salud. Y en el Comité Central Judío también existía una sección que se llamaba Sección de Niños Abandonados, y esta sección se dedicaba a buscar a la gente que quisiera ayudar y adoptar a los niños, ¿no? Y de estos años se crearon muchos orfanatos. Por ejemplo, había 13 orfanatos judíos con
700 niños, ya incluyendo los niños que vinieron de la Unión Soviética. Y luego había kibbutz para los jóvenes, no tan niños, los kibbutz organizados por los sionistas y que seguían la línea de antes de la guerra de preparar a la gente para ir todavía a Palestina, ¿no? Pero estos kibbutz duraron poco, la gente huía como podía, y algunos niños, especialmente los que sobrevivieron la guerra en Polonia, tenían por unos problemas de personalidad, por ejemplo, podríamos decir crisis de identidad, ¿no? Porque ser judío era un estigma y ellos querían huir, no querían esto, querían huir del judaísmo. Muchos encontraban tutores polacos que hasta les educaban en antisemitismo. Los niños, cuando encontraban a los familiares o los que querían llevárselos, no sé, a América, a Israel, muchas veces había muchos problemas porque estos retornos eran dramáticos, porque no solamente por el vínculo del niño con el tutor, ¿no? A veces eran fuertes porque los niños los consideraban sus padres verdaderos, y también por el miedo a los judíos, porque fueron educados desde pequeños que había que tener miedo a los judíos. Y incluso había niños que fueron llevados, por ejemplo, a los campamentos de paso antes de llevarlos a Palestina, que huían de ahí porque no querían quedarse y se sentían muy infelices. Y las instituciones de asistencia social judías tenían que dar a los niños, por supuesto, medios de subsistencia y también seguridad y brindarles rehabilitación psicológica, porque muchos de estos niños venían con una especie de depresión. Había muchos niños, es terrible, que decían que la vida no tenía sentido, que no querían vivir. Y aún en aquellos años 40 existían en Polonia distintos partidos judíos. Existía Bund, existían partidos religiosos, y todos ellos tenían sus programas para los niños, ¿no? Los sionistas que se querían llevar a los niños a Palestina, los religiosos que querían crear escuelas tradicionales judías y para que estudiaran ahí. Y hay que decir que la Shoah rompió las relaciones interhumanas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la transmisión de valores, de la religión, y todo esto favorecía la asimilación. Y era un trabajo enorme de volver a estos niños a su vida anterior, a la vida de sus padres, ¿no? Y su propia vida. Los sionistas decían que tenían que abandonar el país porque en este país sufrieron humillaciones y el holocausto, y que tenían que ir a Palestina porque ahí se construirá su propio Estado. Y así fue. Había otros que que estaban centrados en reconstruir la vida judía en Polonia. Eran sobre todo organizaciones de izquierdas, no solamente comunistas, pero otras también. Y decían que a los niños se les debe inculcar eso: la victoria de la democracia os ha devuelto vuestra humanidad. Es asunto vuestro ahora, siendo conscientes de vuestros derechos, hacer pleno uso de ellos, ¿no? También cambiaron después de la guerra los orfanatos o el carácter de los orfanatos. Había muchos orfanatos creados según las ideas y supuestos de Janusz Korczak. Incluso algunos orfanatos llevaban su nombre. Eran también importantes las relaciones de los niños con los educadores o cuidadores. Por ejemplo, en la colección Polin contiene cartas escritas ya en el año 47 por una alumna a la directora del orfanato de Varsovia, Luba Blum-Bilicka. Luba Blum era esposa de Abrasha Blum, que era uno de los combatientes del gueto.
No sé si hemos contado una vez que en el gueto, en el orfanato que dirigía Luba, por las noches venía a Brasha y a los niños les leía Odisea en traducción de Sí, Joseph Litlin. sí, lo hemos Pues contado, lo hemos sí, contado. sí. Ujú. Y entonces es esta Luba Blum-Bieliska que se quedó en Polonia en aquella época. Y estas cartas atestiguan el extraordinario vínculo y el papel de Luba en la vida de esta muchacha que luego desarrolló toda su juventud y la edad adulta ya en Palestina e Israel. Eh, Además, esta correspondencia es un testimonio de la historia de la emigración, ¿no?, de estos jóvenes judíos polacos. Una parte de ellos partieron legalmente, gracias a los esfuerzos a la agencia judía. Algunos encontraron familiares, eh, 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 sobre todo viajaban a Francia primero, donde eh, esperaban buenas condiciones esperaban en buenas condiciones para irse después a Palestina, ¿no? En el 1948, alrededor de 1.500 niños, principalmente de Polonia, viajaron desde Francia a, a Israel, ¿no? A la tierra de Israel. Y otros partían ilegalmente. ¿Te acuerdas que contamos de los dos orfanatos que dirigía Lena Kirchler, que de repente desaparecieron todos los niños del orfanato y los profesores porque cruzaron ilegalmente la frontera y viajaron primero a Francia y luego a Israel, ¿no? En Ujú. barco a Palestina, ¿no? ¿Cómo se desarrollaron sus vidas a partir de entonces? Pues de maneras muy diferentes. Unos querían querían olvidar el pasado, y eran muchos, borraron el pasado, quisieron borrar el pasado, no querían hablar de ello. Otros echaban de menos a Polonia, sobre todo los que salieron de Polonia cuando ya tenían pues 8 o 10 años, ¿no? Y Marek Edelman, por ejemplo, cuenta la historia de la hija de un compañero de armas del levantamiento. La niña se llamaba Żunia, que fue rescatada por las monjas y después de la guerra fue recuperada y enviada a un orfanato de Suecia, y ahí encontró una fantástica familia americana que la quería mucho. Ella tenía todo lo que podía querer un niño, acceso a los mejores estudios, y el Junia a la edad de 20 y tantos años se quitó la vida, porque perdió la batalla contra los fantasmas del pasado. Así que cada persona es un mundo. Todos, podríamos decir que todos vivieron sus dramas, ¿no? Unos pudieron salir de ello y otros, por desgracia, no. Y estos datos los he sacado de un artículo, algunos de los datos que cito hoy, de una investigadora que se llama Helena Dattner. Así que gracias a ella pues he aportado algunas informaciones hoy. Pues nos ha encantado escucharte, además que ha sido un programa de referencia para poder recuperar otros igual de interesantes. Te esperamos en el siguiente, Svieta. Gracias por ocuparte siempre de traernos esas historias que sin ti no conoceríamos. Y felicidades al Museo Polín, de verdad, porque hacen cosas extraordinarias. Gracias.